Bienvenidos al Rosco Constitucional. Hoy día vamos a hablar de recursos naturales, agua. Nos acompaña Francisco Torres, abogado y asesor jurídico y político de Convencionales Constituyentes, y Juan Carlos Gasmuri, abogado de Acción Jurídica Chile y ex candidato a alcalde por la comuna de Independencia. El agua es un recurso de la naturaleza sobre el cual el Estado puede asegurar derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos sobre los cuales las personas se hacen propietarios, como por ejemplo el derecho a usar y comercializar el agua. Los derechos extrapatrimoniales son aquellos que no tienen que ver con la propiedad, como por ejemplo el derecho al agua potable. El agua, desde el punto de vista patrimonial, es tratada como un bien para permitir que las personas puedan tener derechos sobre ellas y de esa forma asegurar su aprovechamiento. En la actualidad, la Constitución vigente no se refiere expresamente al término agua. Sin embargo, el Código de Aguas señala que estas son bienes nacionales de uso público y nadie puede ser dueño de los bienes nacionales de uso público, puesto que estos pertenecen a toda la nación. Ahora bien, el mismo Código de Aguas otorga a los particulares un derecho de aprovechamiento de aguas, sobre el cual sí aplica el derecho de propiedad, en la medida que se cumpla con los requisitos establecidos. Esto permite que aquellos que tienen derechos de aprovechamiento de aguas puedan comercializarlos, es decir, vender el derecho a usar y gozar de una cierta cantidad de agua. La propuesta de la nueva Constitución elimina estos derechos de aprovechamiento de aguas y crea las nuevas autorizaciones de uso. Estas últimas serán otorgadas por el Estado, considerando la disponibilidad de agua y la necesidad del solicitante y, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de aprovechamiento de aguas, no podrán ser comercializadas. Lo que hace el borrador en esta materia es establecer constitucionalmente la obligación del Estado de proteger las aguas en todos sus estados y fases, como también reconocer el agua como esencial para la vida y el ejercicio de los derechos humanos y de la naturaleza. Además, termina con los derechos de aprovechamiento de aguas y los reemplaza por las autorizaciones de uso, que serán incomercializables y otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas. ¿Existe algún beneficio en el sistema actual, en este sistema llamado de aprovechamiento de aguas? Parte un ejemplo, Diego. A principios de este año, en marzo, se publicó el nuevo Código de Aguas, que fue una ley que se discutió por más de 11 años en el Congreso Nacional. Y muchas de las cosas que determinó la Convención en el borrador de una Constitución no respetan o contradicen este nuevo Código de Aguas que todavía no se ha alcanzado ni implementar. Hay cosas positivas, como consagrar el agua como algo que esencialmente tiene que respetar el consumo humano, como prioridad, que es súper razonable y que no hacía mucha falta que se estableciera. Pero por otra parte, si bien se eliminan los derechos de aprovechamiento de agua, se pasa a estas autorizaciones de uso administrativas que son muy precarias, que son revocables, que son caducables, temporales en el tiempo, no comerciales y no apropiables. Y esto lo digo pensando sobre todo en la gente cuyo sustento depende de una actividad que necesita agua. Y no estoy pensando en el agricultor que tiene grandes propiedades o terrenos, sino que en el pequeño agricultor sobre todo. Pensar, para un ejemplo, una persona que tiene 1 o 2 hectáreas y que cultiva remolacha, sus hectáreas dependen del agua con que tenga y de esa autorización de aprovechamiento, o sea, de uso en este caso. Si esa persona muere y fallece y hereda esas tierras a su hijo, no va a poder traspasarle la autorización de uso, sino que sus hijos van a tener que ir a esta Agencia Nacional del Agua a pedirle a un funcionario que le dé esa autorización y dependen de eso el valor de esa tierra. Y eso yo creo que es muy preocupante porque se crea esta Agencia Nacional del Agua, por otra parte se crean los consejos de cuenca, se crea también las regiones autónomas que coordinan el uso de agua, pero no queda claro qué pasa con las juntas de vigilancia que hoy día existen, con las asociaciones de canalistas, con con una serie de instituciones que hoy día existen y que no queda claro si se eliminan o no, y que el Código de Aguas venía a haber reformado recién. Entonces yo en ese sentido creo que las autorizaciones de uso quedan muy precariamente. Supongamos que una familia tiene 2 o 3 hectáreas y vende esa propiedad, no la puede vender con esa autorización porque esa autorización no es traspasable y eso finalmente hace que ese valor de su propiedad, que sean 2 o 3 hectáreas, pierde mucho valor. No quiero decir que hay que pasar el derecho de aprovechamiento que había antes, pero sí hubiera sido ideal algo que diera más certeza. ¿Qué beneficios trae esta nueva propuesta? Yo creo que 2 cosas. Uno, se termina, ¿cierto?, con esta cosa única en el mundo, media excéntrica incluso, ¿cierto?, de esta propiedad sobre los derechos de agua.
por un lado, y pasamos a un régimen, ¿cierto?, más democrático, que se hace cargo del recurso y su disponibilidad, ¿cierto?, a autorización administrativa, que es un paso, ¿cierto?, de ser dueño a tener una autorización de uso del agua. Y por otra parte, por supuesto, se hace cargo de la realidad de la crisis hídrica que tenemos como país, ¿cierto?, que basta salir de Santiago un poco más allá y uno se da cuenta de lo impactante que está haciendo. Y ahí contarte, por ejemplo, hay un estudio de la Universidad Católica, creo que se llama Agua y Constitución, que cuenta de las 80 constituciones que se estudiaron que se refieren al agua, Chile es la única que consagra propiedad sobre el agua, ¿ya? Y no solo eso, también hay estudios que dicen que en el último tiempo el Estado ha entregado 3 veces más derechos de la cantidad de agua que existe. O sea, ya ni siquiera estamos en una lógica de que todo tiene que ser dueño de alguien, sino ni siquiera responde a la lógica de oferta-demanda, sino que es una especulación ya a un nivel, ¿cierto?, bastante decepcionante, que lejos tiene que ver con un desarrollo progresivo, ¿cierto?, del país. Así que en ese sentido es una propuesta que se hace cargo de eso, consagra el agua como un bien natural, inapropiable, sobre el cual, por supuesto, vamos a poder disponer, pero según las autorizaciones que el Estado asigne, según la cantidad que haya y las necesidades circunstanciales de la población. ¿No hay un riesgo en la entrega de derechos de agua a la empresa justamente por esta crisis hídrica? Sí, yo, a ver, en ese sentido, soy de los que cree que la Constitución vigente, en caso de que haya rechazo, hay que cambiarla igual. O sea, en ese sentido, soy de los partidarios de eso. Creo que la Constitución ya el 80% de Chile dijo que no tenía que seguir. Pero respondiendo a la pregunta, Diego, yo creo que hoy día falta un cambio administrativo importante. O sea, falta una entidad constitucionalmente autónoma que ordene esta embarrada que planteaba Francisco, la cantidad de derechos que se otorgaron, que regule y ordene la cosa. Pero también dándole certeza a la gente cuyo sustento de vida depende de una actividad que requiere agua como forma de funcionamiento. Oye, Francisco, mira, y acá tengo una pregunta que me hizo mucho sentido. ¿No hay riesgo para los agricultores, no de las grandes, como tú mencionaste también en algún minuto, Juan Carlos, no de las grandes agriculturas, sino como pequeña y mediana, de que el Estado sea arbitrario en la entrega de estos nuevos derechos de uso? Yo creo que es más arbitrario que el sistema que tenemos actualmente, ¿cierto? O sea, el ejemplo que ponía, que se entregan más derechos a agua de los que efectivamente existen. Eso es arbitrariedad, ¿cierto? Por definición, ¿cierto? Una especulación sobre un recurso que es escaso. La creación de esta Agencia Nacional del Agua, por supuesto, que va a tener que entregar estas autorizaciones y el borrador lo señala, ¿cierto?, de acuerdo a la disponibilidad hídrica que exista en los determinados territorios y además, obviamente, con los contextos, ¿cierto?, de la ciudadanía o pueblos o localidades que existan ahí, sus necesidades. No es lo mismo, ¿cierto?, el acceso al agua a una persona que vive en el campo, en la punta del cerro, ¿cierto?, a quienes vivimos acá en Santiago, por ejemplo. Quería referirme a lo que dijo Juanca sobre qué pasa con las juntas de vigilancia y todas estas cosas. Bueno, justamente en estos momentos están todos los equipos de la Convención redactando y discutiendo las normas transitorias que efectivamente quieren hacerse cargo de este traspaso, ¿cierto?, de los derechos de aprovechamiento a estos derechos de autorización. Eso es algo que se va a votar, ¿cierto?, las próximas 2 semanas. Y sobre lo precario, yo quiero insistir en el foco del problema, ¿cierto? Y ahí discrepo con Juanca que el foco no es lo precario, no que sea el derecho de autorización, ¿cierto? Lo precario acá es que no hay agua suficiente, ¿ya? O sea, esa es la realidad. Entonces, frente a eso hay que tomar decisiones, ¿cierto?, en donde hay que decidir a quién se le otorga el agua primero o a quién no. Y termino, ¿cierto?, con el derecho humano al agua. La Constitución de ahora no consagra ese derecho, ¿ya? Y ahora por fin se consagra y se señala que su uso prioritario va a ser el consumo humano y también la agricultura propiamente tal. Y respondo a la pregunta sobre qué pasa con los agricultores. ¿Y la Agencia del Agua, quién la va a dirigir? ¿Va a ser público o privada? Eso está establecido en el borrador, es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, un órgano independiente al poder de turno, que va a tener como básicamente 2 funciones: una, fiscalizar el consumo y distribución del agua y además otorgar y revocar las autorizaciones de agua. Perfecto, ¿tú estás de acuerdo con eso? Yo digo, creo que el problema de la institucionalidad que se creó es que, como te decía antes, no respeta la que ya existe. En las normas transitorias se han propuesto cosas que me parecen bien perjudiciales también. Pero el punto acá, Diego, es que mi impresión es que la discusión que se dio en la convención no escuchó y no parecía tener mucho conocimiento de cómo es la vida de campo y la necesidad de que estas cosas tengan algún grado de certeza. Porque a veces se idealiza esta Agencia Nacional del Agua, el rol que el Estado cumple en esto, pero eso se traduce en un funcionario que después tiene que decidir si es que el terreno que tu padre cultivó toda la vida tiene o no tiene agua.
al momento que tú lo heredes. Y eso que no tenga un resguardo, más allá de simplemente una autorización administrativa, me parece complicado. Sobre todo para el mundo del campo, que esto lo requiere como sustento de vida. Ahora, y aquí para llevar el último argumento ya a nivel como de economía nacional, ¿sí? Porque todos los derechos que se consagran en la Constitución requieren una economía que los sostenga. Hoy día el 80% de las exportaciones de Chile viene de alguna industria que requiere del agua. Las exportaciones son casi el 30% del PIB de Chile. O sea, ¿estás de acuerdo con que el agua sea un bien transable? No, yo estoy de acuerdo en que el agua, por una parte, me parece bien que se consagre como un bien que tiene que preeminentemente respetar el uso humano, esencialmente humano, creo que es fundamental, pero sí creo que al momento de otorgarse estas autorizaciones tiene que hacer cierta certeza y tranquilidad a la gente que desempeña su rubro. Y por ejemplo, que pueda acompañar el predio que alimenta y que pueda ser heredable, me parece sensato. Hoy día se estableció que son revocables, caducables, no se establecen plazos, no se establecen cuáles van a ser las causales de caducidad. Todo eso quedó dejado para la ley futura que no sabemos cómo quedar. Darle las gracias, Francisco, Juan Carlos, y recordarle a la gente que este 4 de septiembre tiene que ir a votar porque ustedes son los que deciden.